Angélica. Hola, bendiciones, sean bienvenidos a este nuevo tiempo, un nuevo capítulo, una nueva invitada que sé que será de bendición, de edificación a tu vida. Este podcast con el objetivo de que tú te puedas edificar, de que podamos reflexionar en nuestra vida, en nuestro caminar y que podamos alcanzar nuestro propósito. En esta oportunidad no me encuentro sola, tenemos una invitada muy especial, María Angélica Cachu, una joven talentosa, periodista, que decidió ser igual profesional, pero entregar su pasión, su vida al servicio de Cristo. Así que muy bienvenida, María Angélica, que el Señor te bendiga y compartamos este espacio para la edificación de la gente que nos pueda escuchar. Amén. Mi nombre es María Angélica Cachut, soy licenciada en Comunicación Social, lo que viene siendo periodismo para los que están afuera. También tengo la licenciatura por la parte teológica, que recientemente la he adquirido, y también he hecho radio, soy TCU en locución. Entonces, bueno, todo está muy relacionado al hablar en público, un poco, por decirlo así. Pero sabes que no importa el título que alcancemos, no importa, no sé, a dónde podamos llegar o los títulos que podamos estudiar, el título más importante que hemos podido alcanzar es el llamarnos hijo de Dios. Creo que es el que tiene mayor importancia en realidad, porque eso es lo que nos hace ser apasionados, deseosos por la presencia de Dios, y que realmente eso es lo que nos motiva a hacer todo lo que hagamos para Cristo. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es algo que es el llamado que olvidamos. ¿Cuál es el llamado que olvidamos? Esa dirección y esa orden que nos dio el Señor de ir y hacer. Hoy día... Bueno, lo primero es que todo parte de la obediencia. ¿Y cómo es eso? Pues cuando tú permites que Dios toque tu corazón, Dios tiene un propósito y un diseño para ti. Ese diseño está relacionado al cielo, a lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Porque cuando tú eres hijo de Dios, lo que es importante para tu Padre empieza a ser importante para ti. ¿Y qué es importante para Dios? Las almas. Cuando la iglesia, en mi caso, recibo a Cristo y a qué iglesia ir, el Señor me direcciona específicamente con una iglesia, que es mi pastor, nunca he dejado de estar en ese lugar, que se llama el pastor Jesús Montilla, junto a su esposa, la pastora Rosmaría Montilla. En aquel momento, pues, iniciamos, estaba, no sé, creo que 19, 20 años, no me acuerdo bien, y empieza como Dios a colocarme en este lugar donde empiezas a predicar de Jesús. Cuando tú te expones a predicar la palabra, en tu espíritu algo se enciende, porque estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué pasa? Cuando tú dejas de predicar y dejas de compartir a Jesús, algo se empieza a apagar, porque ya no estás como corriendo en la voluntad de lo que Dios quiere hacer en este tiempo para esta hora en la tierra. Hay una palabra que dice, y lo voy a parafrasear, lo voy a poner muy, muy corto, ¿no? Donde dice que ya el tiempo está listo, que estamos listos para el tiempo de la cosecha. Y esto se relaciona mucho a que el tiempo es ahora, y vemos a un Jesús diciendo, no se dan cuenta que los campos ya están listos para la cosecha. Eso quiere hablar sobre las almas. Es tiempo de ir a predicar, porque las almas están con el corazón dispuesto y los oídos prestos. ¿Qué pasa? Esto también es espiritual. Cuando vemos una iglesia que no quiere predicar, es porque espiritualmente está siendo atacada. Y en cada país hay un sistema y hay una potestad también. Por ejemplo, en Venezuela puede haber una potestad, un sistema en el cual, y esto no estoy hablando de gobierno, estoy hablando en el ámbito espiritual, donde este sistema te hace sentir que tú tienes que trabajar más, tienes que buscar la manera de cómo resolver situaciones económicas por el hecho de que el dólar va, viene, sube, de todo. Que el que tiene una familia, que tiene los hijos, tiene que estar pensando cómo lo voy a resolver, ¿no? Y la palabra, si tú te pones a ver, la palabra también nos habla y nos advierte de este tiempo. No sé si recuerdas cuando habla sobre las 4 tierras. Y una de ellas dice sobre la tierra que tiene piedras. Yeah. Dice que la semilla se trató o sea, se vio el cogollo, pero no pudo desarrollar raíces. La raíz es a través del crecimiento de la persona, el Hijo de Dios, del creyente, a través de la palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando las preocupaciones de tu día a día se vuelven una prioridad, el crecimiento de la palabra no se desarrolla. Wow. Porque tu mente está más ocupada en las cosas de este mundo. Y ojo, claro, no quiere decir que no nos vamos a ocupar de cosas. Claro que sí, hay responsabilidades. Pero la parte espiritual dejó de ser tu prioridad. Al dejar de ser tu prioridad, te enfrías, porque para lo cual tu espíritu está hecho, no lo estás cumpliendo.
Es lo mismo que pasa cuando una persona dice, yo tengo un sueño de tener un negocio, pero nunca diste el primer paso. Y te pasaron 20 años y sientes como la frustración de que querías lograr algo y no lo hiciste. Claro. En lo natural sientes eso, pero en lo espiritual también pasa, que tú dices, siento que debo hacer más para Dios, pero no lo estoy haciendo. Por decirlo así, que lo ubicamos nosotros los seres humanos como sentimiento. Es una urgencia en tu espíritu que entiende que es necesario salir a predicar este evangelio, porque las almas se están perdiendo. Si tú te vas a Romanos 10, la palabra habla de que quienes van a ir a mostrarles o a hablarles de un Dios que murió y resucitó entre los muertos. ¿Quiénes van a ir? Es decir, hay una necesidad de evangelizadores en la tierra, de hijos de Dios que prediquen, porque hay comezón, dice la palabra, porque hay comezón con el deseo de oír. Pero pasa una cosa, hay iglesias que no están saliendo a predicar porque tienen un concepto errado de la predicación. ¿Sabes qué sucede? Que hemos abandonado la presencia del Espíritu Santo. Sí, yo creo y es que el fuego del Espíritu Santo que viene a través de la presencia de Dios. Dice la palabra que Moisés se paró frente a una zarza que no se quemaba. Y dice la palabra de Dios que la zarza no se apagaba, sino que ardía. Y esa zarza hoy lo podemos ver en los libros de teología o en los profesores, o lo podemos ya interpretar con una revelación mayor para este tiempo, y sabemos que era la presencia del Espíritu Santo. O era el mismo Dios manifestándose de esa manera, que sabíamos que era un fuego que no podía apagarse. Sucede que cuando nosotros vemos esto, dice que Moisés tuvo un encuentro con esa zarza, pero esa zarza causó un impacto en la vida de Moisés, porque fue el mismo Dios dándole propósito, dándole dirección, levantando su identidad y haciendo una conexión con él. Tanto así que vemos más adelante cómo este hombre, estando en el desierto, levantó un lugar para tener un encuentro íntimo, él y Dios. Es más, narra la palabra que solamente él podía ver a Dios cara a cara. Tanto así que en el libro de Judas dice que es cuando él muere, Satanás quiso tomar su cuerpo para poder revisar por qué él estuvo delante de la presencia de Dios y no murió. Porque tuvo un encuentro con Dios. Si tú y yo hoy tenemos un encuentro con el Espíritu Santo diario, y no porque lo quiera buscar para matar el rato, no. Dios quiere que nosotros le busquemos porque le necesitamos, porque Él necesita gente que realmente sea genuina con Él. Que cuando entremos en la habitación empezamos a adorar y entregarnos en la presencia de Dios, porque la palabra también habla sobre el deleite en el Espíritu Santo. El deleite te levanta, el deleite te da fuego, el deleite te empieza a colocar en esa posición espiritual donde tú te ubicas como hijo de Dios. El deleite también hace que el Señor conceda aquellos deseos en tu corazón, porque el Señor no se va a olvidar de eso. Pero si tu corazón está alineado al corazón del Padre, te vas a dar cuenta que el Señor lo que le interesa es la salvación de las almas. Es más, si tú te vas a la palabra y profundizas un poco más, dice que Jesús se entregó por amor, ¿cierto? Amén. Pero dice también que el Padre entregó a su Hijo por causa del amor que le tenía al mundo. Y el Hijo, por su propio deseo, decidió entregarse también por amor. Porque para aquel entonces, una persona era salva solamente porque llegara la palabra. Era salva. O sea, era muy difícil una persona ser salva. Era como que tú me vas a decir a mí que tú y yo podemos hablar y todos los demás no. Y que la promesa era de que con la venida de Cristo todos podíamos tener la misma situación de poder estar delante de la presencia de Dios, como lo hizo Moisés o como lo hicieron los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Era como que tú estás loco. Imposible. Sí. Cuando Dios rompe esa limitación imposible, deja ver que realmente lo más importante que Dios tiene es acercarse al ser humano, para que el ser humano se conecte y sea hijo de Dios. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Por ejemplo, veo muchas familias hoy día donde no es ya no sirve, es que mi familia, mis hijos no quieren nada con la iglesia, pero pienso que una de las cosas que en un alto y gran porcentaje es que nosotros mismos como familia le hemos entregado a nuestros hijos a la tecnología. ¿En qué sentido? De que ya no somos intencionales en levantar un altar de oración en casa, porque creemos que todo se trata de ir solamente un domingo y realmente lo que a veces hacemos es ir y estar tranquilo con nuestra conciencia, pero lo que hacemos en la semana está muy lejos de lo que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces, imagínate, si no evangelizamos nuestra propia casa, nuestros propios hijos, nuestra propia familia, no estamos haciendo lo que el Señor nos está demandando. Siento que estamos adormecidos totalmente. Yo creo que lo que el Señor nos está llamando, primeramente, despierta en tu casa, despierta con tus seres queridos, con tus seres amados, porque uno puede alcanzar, pero cuando somos una familia completa
y que vamos a un mismo objetivo, podemos alcanzar más. La palabra también ciertamente nos dice que dos son mejores que una sola persona. Y incluso la palabra también nos menciona que el Señor nos mandaba a predicar de dos en dos. Entonces creo que nos estamos enfocando mal en cosas que son banales, en cosas que no nos llevan a ninguna dirección. Y me encanta todo lo que dijiste, porque en realidad esto lo que nos está llamando es al enfoque, a lo que es urgente, a lo que es importante, a lo que es prioridad. Y no dejando de lado que la mayor prioridad es evangelizar nuestra casa. Bueno, en cuanto a esta parte que estás comentando sobre las familias, muchas veces nosotros decimos la tecnología, ¿verdad? Y sí, ciertamente la tecnología hace algo que de alguna manera adormece niños y jóvenes. Es una realidad. Pero una de las cosas que más sucede con las familias cristianas es que no le dedican tiempo de calidad a sus hijos. Sirven mucho, van después a la iglesia, vuelven a servir, le sirven al pastor, le sirven a los hermanos, le sirven la silla, sirven la limpieza, sirven muchísimas cosas y abandonan el tiempo con sus hijos. Entonces llega un momento donde el hijo ya no quiere ir a la iglesia y va a decir, ok, o sea, es como que no tuviste contacto conmigo por la iglesia, entonces no tengo interés de ir para allá, ¿no? Y eso sucede muchísimo, porque a veces nosotros decimos, es que estoy metido en el reino, pero es que el reino no es una religión. Y quiero hacer ver bien esto para que se explique, para que no se pueda malinterpretar. Servir a la iglesia, dentro de la iglesia, eso está bien. Servir, claro, limpiar baños, organizar las sillas, porque es necesario, sino cómo se hace un servicio. Es necesario. Lo que está mal es que por huir de tu casa, porque está sucediendo algo con tu esposo, porque está sucediendo algo con tu esposa, porque está sucediendo algo con tus hijos, que no lo sabes enfrentar y que de alguna manera lo quiero huir, me voy a meter en la iglesia y voy a pasar la mayor cantidad de tiempo allá para no ver que esto está sucediendo en mi casa, porque le tengo temor y no sé cómo enfrentarlo. Entonces, eso ahí es lo que está mal, porque esa ausencia, por causa de no saber o por causa de lo que sea, por el miedo, es lo que hace que el espacio de papá y el espacio de mamá quede vacío. Sí. Y es esa necesidad y esa ausencia lo que realmente se ve en el hogar. Lo puede sentir el esposo cuando de repente la esposa simplemente está metida todo el tiempo sirviendo, pero no hay un tiempo para él como pareja o para ella como pareja. Entonces, es como tener mucha sabiduría. Yo estaba en estos días viendo la parte de la sabiduría y entendí que la sabiduría se llama saber administrar. Saber administrar el tiempo, saber administrar tu casa, saber administrar el dinero, saber administrar las relaciones. Porque si tú tampoco te relacionas bien con tus hijos, entonces no estás manifestando a Cristo. Obviamente, no quiero que se malinterprete de que dejar todo, no, esto lo hicimos porque fue la dirección que el Señor puso en nuestras vidas. Y como digo, cuando tú dijiste administrar el tiempo, es saber entender que hay tiempo para todo. Obviamente podemos servir, pero también podemos ser intencionales con nuestra casa. También hay un tiempo de que no es necesario salir a un sitio a evangelizar, sino que muchas veces podemos evangelizar a nuestro vecino, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos tanta gente alrededor que incluso hasta con nuestro propio testimonio, nuestra propia vida, la gente alcanzamos a la gente para Cristo. Entonces yo creo que el Señor lo que está haciendo es eso, llamarnos y dándonos a entender que no somos perfectos, pero si hay comunión, vamos a tener dirección y se va a encauzar nuestro camino a lo que nosotros creemos que vamos bien. Sí, es que una de las cosas más tremendas o más que nosotros necesitamos aprender es cómo administrar el tiempo, porque no es sencillo. Incluso a mí también me cuesta, porque tengo trabajo, porque aparte de eso tengo un emprendimiento, porque aparte de eso tengo una familia, porque aparte de eso sirvo. Creo que no podemos dejar de servir, eso hay que dejarlo claro. Nosotros no podemos dejar de servir. Fíjate que tú estás sirviéndole a Dios a través de este podcast. No se puede dejar de servir porque es necesario también. Hay que hacerlo para Dios. Y además de que el servicio también trae garantías, trae recompensa del cielo, muchas cosas. Pero en cuanto a lo que es evangelismo, no dejar de evangelizar. Nosotros como iglesia, y esto me recuerda mucho a mi pastora, y tocó el tema de lo que tú estabas diciendo, de que estamos encerrados muchas veces haciendo lo mismo en nuestras necesidades, en lo que tenemos que suplir, en lo que tenemos que resolver, cómo conseguir más dinero, si están endeudados. Bueno. Y me recuerda mucho cuando mi pastora hablaba de esto, porque mi pastora llamó a ayuno congregacional, llamó a ayunos, llamó a muchas cosas. Y era porque el Espíritu Santo le decía, están abandonando mi intimidad, el lugar santo, por decirlo así, por las cosas de este mundo. Y ella decía, es necesario desintoxicarse. Ella lo decía con urgencia, es necesario desintoxicarse. Es necesario empezar a buscar el rostro de Dios y tener tiempos de ayuno donde suelten las responsabilidades y empezar a buscar a Dios, porque el Señor está exigiendo para este tiempo intimidad y su casa está vacía. Y lo decía con una voz profética. Yo veía Dios hablando a través de ella, diciendo, mi casa está vacía. Y estaba en una posición de
¿qué está pasando? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué está pasando contigo? ¿No te das cuenta que mi casa está vacía? Y hablaba de su lugar íntimo. Y nos llamó a ayuno y nos llamó a todo esto. Por eso es tan importante los líderes, los pastores, los diáconos en este tiempo también, de incentivar a una iglesia a buscar la profundidad con Dios, a buscar, a mover las personas, a utilizar esa influencia para lo que realmente es, para que el reino avance. Porque así como las iglesias necesitan levantarse dentro de muchas comunidades, porque eso es una realidad, es necesario hombres y mujeres de Dios en comunidades, no solamente en las ciudades principales, sino en lugares comunales, o sea, en lugares donde realmente no hay poca comunicación, donde no llega el internet, donde la gente no sabe, sino simplemente de los gobiernos. Es necesario llegar a esos lugares. Pero también es necesario que haya una iglesia que se levante con un espíritu de anacaxo. El espíritu de anacaxo se llama fuérzalos a entrar. Habla la palabra, y tú lo vas a ver en español, fuérzalos a entrar, pero en otro idioma es anacaxo. Y esto nos lo enseñaba también mi pastor. Y él decía, necesitamos ese espíritu de fuérzalos a entrar. No es que usted lo agarró y violentamente lo llevó a la iglesia, no. Habla de un espíritu que busca arrebatarle las almas al enemigo, con un espíritu osado, con un espíritu gallardo, que no está pensando en, ay, y si me escuchan y si no me escuchan con temor, no, porque la palabra dice que nosotros, el Espíritu de Dios nos dio poder y dominio propio, no habla de temor. Amén. Claro. Claro. Bueno, ya queríamos ir combinando, pero quería desde tu experiencia, ¿verdad? Tú eres muy joven. ¿Qué le podríamos decir a estos jóvenes a que se levanten? En este tiempo mucha gente puede tener miedo, muchos temores, situaciones. ¿Qué le dirías tú a ellos en este tiempo para que alcancen su propósito? Porque uno de los engaños de este tiempo es que yo no sé para qué nací, yo no tengo un propósito, se sienten estancados. ¿Y no puedes darle una palabra a ellos a que ellos puedan entender el propósito que el Señor tiene con cada uno de ellos? Yo creo que haría dos preguntas. La primera sería, ¿estás teniendo encuentros con el Espíritu Santo? Porque donde está tu propósito, donde está tu identidad, ya lo conociste. Porque en el mundo hay muchas cosas que te van a dar identidad. La música, lo que está pasando en este momento, las redes sociales, gente que se supone que siente depresión igual que tú o siente una emoción igual que tú, entonces esa es mi identidad. Pero ya sabes lo que la gente dice, pero ya descubriste lo que Dios dice. Ya pusiste tu oído para escuchar cuál es el propósito, porque la palabra dice que Dios tiene un propósito y un diseño desde antes de la fundación del mundo, donde decía, Jordelis va a ser de esta altura, va a tener este color de piel, va a tener estos ojos y la voy a usar para esto. Para tú poder saber qué fue lo que Dios escribió, tienes que haber estado allí y buscar su presencia. Y la segunda pregunta que haría es, ¿cuántas personas has predicado en lo que va de año? ¿Cuántas personas has llevado a la iglesia? ¿Y cuántas personas hoy conocen a Jesús porque tú le predicaste? Qué tremendo. Y la tercera pregunta, cuando Jesús venga, ¿con qué nos vamos a presentar? Señor, aquí están las almas por los cuales tú me diste vida en esta tierra para que se entregaran a Cristo. Señor, aquí está el aceite con el cual dice la palabra que yo te voy a esperar, porque el aceite del Espíritu Santo dentro de la persona es la marca del Espíritu Santo para reconocer que son de Él. Y que no el Señor venga y te diga, no veo nada de ti en mí. Wow. Entonces, busca la presencia del Espíritu Santo. No te dejes. Esas cosas que te hablan es el mundo de este sistema. Está pasando en Chile, pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en todos los lugares. No es solamente en Chile. Lo que pasa es que el enemigo lo que hace es repetir, pero utiliza otro nombre. En Chile de repente es depresión, pero en México resulta que son los carteles. Pero en Venezuela otro sistema. Pero sigue siendo la misma carta. No te dejes engañar por eso. Escucha la voz de Dios porque tiene un mensaje para ti que te va a impactar la vida. Y eso te va a alentar a ir hacia adelante. Amén. Estoy muy agradecida, María Angélica, por este tiempo. No sé si estás allí. Le agradecemos al Señor por tu vida. Bueno, María Angélica tuvo algunas complicaciones. Se le salió acá, porque este programa lo estamos grabando. Así que el Señor te bendiga. Creemos que esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Así que si tú sientes que de alguna forma te desenfocaste, hoy el Señor te está diciendo, ven, tómate de mi mano, acércate a la zarza ardiente, encuentra allí el propósito, encuentra mi dirección y encuentra lo que yo tengo asignado para ti. Creo que la clave de todo esto para alcanzar lo que queramos alcanzar es ir a la presencia del Señor. Así que sin más que agregar, sin más que añadir, porque de verdad que fue
un tiempo de mucha edificación. Así que bendecimos a María Angélica, pueden seguirla en sus redes sociales, pueden seguirnos a nosotros. Así que hasta en otra oportunidad, en otra entrevista más. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.